Mira, en Sonora fue asesinado un estadounidense en el municipio de Altar. Los detalles los tienes tú, Marco Flores. Adelante, buena tarde. La impactante participación del expresidente Donald Trump tras la trágica muerte de un trabajador de la Marina, quien fue víctima de los despiadados carteles mexicanos, ha desatado indignación en todo el país. Para muchos, la historia de este hombre, conocido como el Chico de la Marina, ya era un relato desgarrador de la violencia que cruza las fronteras. Pero lo que hizo Trump en respuesta llevó todo esto a un lugar aún más preocupante, dejando a la familia del fallecido y a innumerables estadounidenses conmocionados. Mira, empecemos por lo que ocurrió. La víctima, cuya historia ahora aparece en titulares en todo el mundo, era un trabajador de Marina inocente, un padre, un esposo y un querido miembro de su comunidad local. Se convirtió en una víctima involuntaria de la violencia creciente de los carteles mexicanos. Las acciones brutales de estos grupos son bien conocidas, pero lo que hace que este incidente sea particularmente impactante es lo cerca que llegó a sentirse. Esto no fue un simple acto de violencia al azar, fue un movimiento calculado, destinado a enviar un mensaje aterrador. Pero en lugar de que esta tragedia inspirara un momento de duelo colectivo y reflexión, la situación se convirtió en algo mucho más oscuro, y todo gracias a las acciones de Trump. La implicación de Trump en este caso ha generado serias preguntas éticas y morales. Su respuesta al incidente no fue solo polémica, fue profundamente polarizadora y, en los ojos de muchos, terriblemente oportunista. En lugar de solidarizarse con la familia de la víctima o abordar el problema más amplio de la violencia de los carteles, las acciones de Trump parecieron estar motivadas por intereses personales y cálculos políticos. Y este comportamiento, que durante mucho tiempo ha dividido la opinión pública sobre el expresidente, en este caso alcanzó un nivel completamente nuevo. Esta historia no se trata solo de lo que le pasó a un hombre o a su familia, trata de cómo una tragedia ha sido utilizada para avanzar agendas personales y narrativas políticas. Las acciones de Trump han provocado indignación no solo por su insensibilidad, sino porque reflejan una tendencia más amplia de usar el sufrimiento personal como herramienta política. Para la familia de la víctima, que ya está lidiando con un dolor inimaginable, esto solo ha agregado otra capa de sufrimiento. Para la nación, este es un momento para reflexionar sobre cómo deberían ser el liderazgo y la responsabilidad frente a una tragedia. En este video, vamos a profundizar en los detalles de este desgarrador incidente y desentrañar exactamente lo que hizo Trump, que tiene a tantas personas hablando. Exploraremos la historia de la víctima y la perspectiva de su familia. Analizaremos las acciones de Trump y sus consecuencias, y examinaremos las reacciones públicas y políticas que han seguido. Lo más importante es que discutiremos las implicaciones más amplias de esta controversia, lo que dice sobre el liderazgo, la ética y la forma en que se manejan las tragedias en el ámbito público. Quédate con nosotros mientras desvelamos las capas de esta historia, exponiendo por qué las acciones de Trump han sido calificadas no solo como controvertidas, sino como absolutamente repugnantes por muchos. Esto no es solo un titular, es un momento que nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre el poder, la política y el costo humano de la violencia. La desgarradora historia de Nicholas Douglas Coates ha dejado a una nación lidiando con la conmoción, la ira y la tristeza. Conocido cariñosamente como Nick por su familia y amigos, Nicholas era un respetado operador de marina y un padre devoto que se convirtió en un objetivo inesperado de una de las organizaciones criminales más despiadadas del mundo, el Cartel Mexicano. Su brutal asesinato se ha convertido en un símbolo trágico de la creciente violencia de los carteles que cruza las fronteras e impacta las vidas de estadounidenses inocentes. Nicholas Douglas Coates era un hombre de 42 años con profundas raíces en su ciudad costera natal en Texas. Nacido y criado en la zona, era conocido por su ética de trabajo inquebrantable, su amor por el mar y su gran corazón. Nick administraba la Marina Coates, un negocio familiar que heredó de su difunto padre, quien lo construyó desde cero hace más de 3 décadas. Nick era mucho más que el operador de la Marina. Él era el alma de ese lugar. Pasaba sus días reparando botes, saludando a los clientes y asegurándose de que los muelles estuvieran siempre en perfectas condiciones. Los locales lo describían como un hombre que trabajaba hasta tarde para ayudar a los demás, ya fuera arreglando un motor averiado o guiando a marineros novatos. Su paciencia, generosidad y dedicación lo hacían admirado por todos. Pero, más que nada, Nick adoraba a su familia. Era un esposo cariñoso para su esposa, Sarah,
y un padre devoto para sus dos hijos adolescentes, Jake, de 15 años, y Ethan, de 12. Cada fin de semana, la familia podía encontrarse pescando juntos o disfrutando de la tranquilidad de la marina. La vida de Nick giraba en torno a asegurarse de que sus hijos tuvieran una crianza estable y llena de amor. Para ellos, Nick era su héroe, su maestro y su modelo a seguir. Sin embargo, la vida idílica que Nick había construido para su familia se detuvo de forma devastadora una cálida noche de septiembre. Esa noche, mientras hacía su habitual recorrido por la marina, Nick notó algo extraño cerca de uno de los muelles. Un pequeño bote no registrado se había amarrado bajo la oscuridad y un grupo de hombres descargaba rápidamente unas cajas. Sin percibir el peligro, Nick se acercó al grupo para investigar. Les pidió identificación y preguntó el motivo de su visita. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. Los hombres, miembros de un cartel mexicano, estaban traficando drogas y armas a través de la marina, algo que, según las autoridades, es una práctica común para los carteles que buscan puertos pequeños y tranquilos para evitar ser detectados. Los operativos del cartel, conocidos por su brutalidad, vieron a Nick como una amenaza inmediata para sus operaciones. Según los informes policiales, Nick intentó calmar la situación, explicando que solo necesitaba verificar sus credenciales para los registros de la Marina. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Los miembros del cartel, temiendo ser descubiertos, tomaron la decisión de silenciarlo. Nick fue superado en número, golpeado y finalmente asesinado a tiros. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente por un colega, flotando cerca de los muelles. La escena era espantosa, un recordatorio de la despiadada realidad del crimen organizado. La comunidad quedó devastada. La noticia del asesinato de Nick se propagó como un incendio, dejando a los residentes conmocionados. Durante décadas, la Marina Quetz había sido un símbolo de seguridad y comunidad, un lugar donde las familias se reunían y creaban recuerdos. Ahora, era el sitio de una tragedia impensable. Para Sarah Quetz, la pérdida de su esposo fue insoportable. Nick lo era todo para nosotros, dijo entre lágrimas durante una vigilia comunitaria en su honor. Trabajó tan duro para darnos una buena vida. No se merecía esto. Nuestros hijos no se merecían perder a su padre. Jake y Ethan, luchando por comprender la magnitud de su pérdida, enfrentan un vacío que ningún apoyo de la comunidad puede llenar. El asesinato de Nicholas Quetz también sacudió a los clientes habituales de la Marina, muchos de los cuales conocían a Nick desde hace años. Era el tipo de persona que te daría la camisa de su espalda, dijo un cliente de toda la vida. Ver que algo así le pase a alguien como Nick es desgarrador. El motivo del cartel era claro: proteger sus operaciones de contrabando a toda costa. Durante años, las agencias de la ley habían advertido sobre el uso creciente de pequeñas marinas como puntos de entrada para el contrabando ilegal. Los carteles dependen de su temible reputación para garantizar la complicidad de quienes los rodean, utilizando la violencia como un medio para disuadir cualquier interferencia. La muerte de Nick puso esta dura realidad en perspectiva. Fue una llamada de atención tanto para su comunidad como para el país. Durante años, la violencia de los carteles se había percibido como un problema lejano, limitado a la frontera entre Estados Unidos y México o a tierras extranjeras. Pero ahora, el asesinato de un padre querido y un empresario local había destruido esa ilusión. Se organizaron vigilias a la luz de las velas, eventos de recaudación de fondos y servicios conmemorativos en honor a Nick. Su marina, que solía ser un centro de actividad, se convirtió en un lugar de luto. Amigos y familiares adornaron los muelles con flores, fotos y mensajes de amor y recuerdo. Más allá del dolor personal, el asesinato de Nick provocó una conversación más amplia sobre la creciente amenaza de la violencia de los carteles en Estados Unidos. Las fuerzas del orden locales reconocieron la necesidad de más recursos para combatir el crimen organizado que se infiltra en pequeñas ciudades. Los políticos, por su parte, aprovecharon el momento para pedir medidas más estrictas contra el alcance de los carteles. A medida que esta historia se desarrolla, el enfoque cambia hacia cómo el expresidente Donald Trump se involucró en las secuelas de esta tragedia. Para muchos, las acciones de Trump tras el asesinato de Nick no solo reavivaron el debate sobre la seguridad fronteriza, sino que también provocaron indignación y controversia. La trágica muerte de Nicholas Douglas Quetz fue un momento devastador para su familia, amigos y toda la comunidad.
Lo que comenzó como una tragedia profundamente personal, rápidamente se transformó en un debate político nacional, en gran parte debido a la participación del expresidente Donald Trump. Sus comentarios y acciones tras el asesinato de Quetz no solo atrajeron la atención hacia el problema más amplio de la violencia de los carteles, sino que también generaron controversia sobre si su implicación estaba motivada por una preocupación genuina o por intereses políticos. Esta es la historia de cómo la desgarradora pérdida de una familia se convirtió en parte de una narrativa política polarizada. Nicholas Douglas Quetz, un padre y esposo, fue brutalmente asesinado por un cartel en un acto de violencia sin sentido que conmocionó a toda la comunidad. A medida que la noticia de su muerte se propagaba, rápidamente se convirtió en un tema de relevancia nacional, con muchos señalando el creciente peligro de la violencia de los carteles. Quetz, un ciudadano estadounidense, quedó atrapado en el fuego cruzado de una guerra entre carteles. Una guerra que, según algunos, se ha agravado por las fronteras porosas de la nación. Pocas horas después de que se rompiera la noticia de su asesinato, Donald Trump acudió a su plataforma Truth Social para abordar el incidente. Su publicación decía: el salvaje asesinato de un gran estadounidense, Nicholas Quetz, a manos del brutal cartel mexicano, es un claro recordatorio de los peligros que inundan nuestro país. Esto no habría sucedido si hubiéramos completado el muro. Vergonzoso. A primera vista, la declaración de Trump parecía un esfuerzo por llamar la atención sobre un tema crítico: la violencia de los carteles y la inmigración ilegal, asuntos que habían sido centrales en su plataforma política. Inmediatamente vinculó el asesinato con su recurrente llamado a construir un muro fronterizo, una promesa política que había sido un pilar de su presidencia. Sin embargo, su publicación generó rápidamente reacciones encontradas. Algunos de sus seguidores lo elogiaron por destacar la amenaza de la violencia de los carteles y relacionarla con su narrativa más amplia sobre la inmigración. Otros, en cambio, consideraron sus comentarios insensibles y oportunistas, acusándolo de usar la tragedia de una familia para avanzar en su agenda política. En medio del creciente debate público, el equipo de Trump contactó a la familia Quetz con la esperanza de organizar una reunión. La familia, aún en estado de shock y duelo, aceptó con la esperanza de que esta reunión generara un diálogo significativo y quizá atrajera atención al problema de la violencia de los carteles de una manera que pudiera prevenir futuras tragedias. La reunión tuvo lugar en Mar-a-Lago, la residencia privada de Trump, en Florida. Según fuentes cercanas a la familia, el tono inicial del encuentro fue respetuoso, con Trump ofreciendo sus condolencias. Sin embargo, las cosas rápidamente tomaron un giro inesperado. En lugar de centrarse en ofrecer apoyo emocional a la familia o discutir cómo abordar colectivamente la violencia de los carteles, Trump desvió la conversación hacia su política del muro fronterizo. En un momento, Trump supuestamente le dijo a la familia: Nick estaría vivo hoy si hubiéramos completado mi muro. Por eso luché tanto por él. Este comentario dejó a la familia Quetz completamente descolocada. Sarah Quetz, la viuda de Nicholas, más tarde expresó cómo se sintió ante esa afirmación. Esperábamos compasión, que alguien realmente escuchara nuestro dolor. En cambio, sentimos que éramos parte de un mitin político. Mi esposo no era un argumento de campaña, era una persona, un padre y un esposo. Estaba claro que, mientras la familia Quetz enfrentaba un dolor inimaginable, el expresidente se centraba en reforzar su mensaje político. En lugar de validar las necesidades emocionales de la familia, Trump utilizó la tragedia para impulsar su agenda política de largo plazo, lo que muchos consideraron una respuesta inapropiada. Durante la reunión, Trump hizo varias promesas a la familia Quetz. Aseguró que abogaría para que el asesinato de Nicholas fuera reconocido a nivel federal como un claro ejemplo de la violencia de los carteles que infiltra comunidades estadounidenses. También prometió impulsar un mayor financiamiento para las agencias locales encargadas de combatir las operaciones de los carteles. Además, Trump se comprometió a ayudar a que Nicholas fuera reconocido póstumamente como un patriota que se enfrentó al mal. Para la familia, estas promesas inicialmente ofrecieron un destello de esperanza. Pensaron que tal vez este momento de atención nacional podría traducirse en acciones concretas, acciones que honrarían la memoria de Nicholas y protegerían a otras familias de tragedias similares. Sin embargo, en las semanas que siguieron, la familia comenzó a darse cuenta de que las promesas de Trump eran en gran parte simbólicas y carecían de un seguimiento sustancial.
mientras Trump seguía mencionando la historia de Nicholas en mítines y discursos, refiriéndose con frecuencia al asesinato como una razón para completar el muro fronterizo. La familia Quetz veía pocos cambios reales. Empezaron a sentir que su dolor había sido transformado en una plataforma política, más centrada en la visión de Trump para el país que en abordar los peligros reales de la violencia de los carteles. El uso repetido de la historia de Nicholas Quetz en las apariciones públicas de Trump se convirtió en un punto de controversia. En los mítines, Trump evocaba a menudo la imagen de Nicholas como un héroe que había pagado el precio más alto al enfrentarse a los carteles. Mencionaba su nombre para reforzar su mensaje de la necesidad de fronteras más fuertes, diciendo cosas como: Nicholas Quetz es un héroe, se enfrentó al cartel y pagó el precio más alto. Por eso necesitamos terminar el trabajo que comencé, para que ninguna otra familia tenga que pasar por este horror. Mientras algunos seguidores de Trump apoyaban este mensaje, viéndolo como un llamado a la acción, la familia Quetz se desilusionaba cada vez más. Sentían que Trump no estaba honrando la memoria de Nicholas, sino utilizando la tragedia como una herramienta política. El sentimiento de traición de la familia Quetz se profundizó cuando vieron que, a pesar de las promesas de Trump, no había un progreso sustancial en los temas que les importaban. Sus esfuerzos por comunicarse con el equipo de Trump para obtener actualizaciones sobre las promesas hechas durante su reunión quedaron sin respuesta. Al mismo tiempo, la familia seguía enfrentando las secuelas de la muerte de Nicholas, el dolor emocional, la vida familiar trastornada y la lucha constante por asegurarse de que su vida no fuera olvidada. La familia Quetz no fue el único grupo que se sintió traicionado por las acciones de Trump. Mientras el expresidente seguía usando el asesinato como un grito de guerra en sus discursos, creció el rechazo en todo el espectro político. Muchos críticos lo acusaron de explotar el dolor de la familia Quetz para impulsar su agenda política. Sarah Quetz habló públicamente con los medios, diciendo: «Pensé que estaba ahí para ayudar, para consolarnos, pero sentí que solo éramos parte de su agenda. Nick merecía algo mejor que eso». Sus palabras resonaron profundamente en muchos, y las redes sociales estallaron con una mezcla de ira, simpatía y frustración. En Twitter, hashtags como «Subade justicia para Nick» y «Unmientur», «Detengan la explotación», se volvieron tendencia mientras los usuarios debatían si las acciones de Trump eran genuinas o egoístas. Algunos comentaristas conservadores defendieron a Trump, argumentando que su implicación en el caso trajo atención necesaria a los peligros de los carteles y al problema de la seguridad fronteriza. Un analista escribió: «Trump está haciendo lo que nadie más hará, decir la verdad sobre los peligros que enfrentamos. Es el único que se atreve a enfrentarse a esto». Por otro lado, voces progresistas acusaron a Trump de apropiarse de una tragedia personal de una familia para convertirla en teatro político. Analistas políticos y comentaristas de ambos lados del espectro debatieron si esta controversia dañaría o beneficiaría las ambiciones políticas de Trump, especialmente ante la posibilidad de otra candidatura presidencial. La familia Quetz se encontró en el centro de una tormenta mediática durante semanas. Mientras Trump usaba la muerte de Nicholas como una forma de energizar a su base política, la familia Quetz tenía que lidiar con el impacto emocional de su pérdida, mientras era arrastrada al centro de la atención pública. Su dolor personal se convirtió en una discusión nacional, una que sentían que estaba completamente fuera de su control. Mientras Sarah Quetz reflexionaba sobre la situación, compartió estas palabras: «Nosotros no pedimos esto. No pedimos que nuestra tragedia se exhibiera para que todo el mundo la viera. Solo queríamos llorar en paz, pero sentíamos que nuestro dolor estaba siendo usado para ganar puntos políticos». A pesar de su creciente sensación de traición, la familia Quetz estaba decidida a honrar a Nicholas a su manera. Continuaron trabajando en la creación de una fundación en su nombre, destinada a crear conciencia sobre la violencia de los carteles y a brindar apoyo a las familias afectadas por tragedias similares. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que sus esfuerzos a menudo eran eclipsados por el circo político que rodeaba la retórica de Trump. Un vecino de la familia Quetz compartió: «Nick era más que una víctima. Era un hombre amable y trabajador que amaba a su familia y a su comunidad. Eso es lo que queremos que la gente recuerde, no la política». La experiencia de la familia Quetz sirve como una advertencia sobre cómo las figuras políticas pueden apropiarse de tragedias personales para sus propias agendas.
Aunque la participación de Donald Trump en el caso atrajo la atención nacional hacia la violencia de los carteles, también dejó a una familia sintiéndose abandonada y explotada. Tras la muerte de Nicholas Quetz, la familia luchó por reconciliar su duelo con el espectáculo político que surgió. A pesar del dolor y la traición, la familia Quetz sigue comprometida con preservar el legado de Nicholas. Sarah Quetz continúa alzando su voz, compartiendo su historia para crear conciencia y asegurarse de que ninguna otra familia tenga que pasar por la misma explotación. Su fortaleza y determinación han inspirado a otros a unirse a la lucha por la justicia. En sus propias palabras, Sarah expresó: "Nunca olvidaremos a Nick y nunca permitiremos que nadie lo olvide, especialmente no para su propio beneficio político". La lucha de la familia Quetz continúa, no solo por justicia, sino por el respeto y la dignidad de aquellos que han quedado atrapados trágicamente en el fuego cruzado de las maniobras políticas. Su lucha es un recordatorio de que, al final, cada tragedia debe recordarse no como una pieza en un juego político, sino como una vida, una que importaba. La trágica muerte de Nicholas Quetz, seguida de la implicación de Donald Trump, desató una tormenta de reacciones tanto de sus seguidores como de sus críticos, así como de líderes políticos y figuras públicas en todo Estados Unidos. Para muchos de los seguidores de Trump, su respuesta fue predecible. Vieron sus acciones como un llamado valiente y necesario para reforzar la seguridad fronteriza y como un recordatorio de los peligros que representa la violencia de los carteles. Los seguidores de Trump, en su mayoría, se unieron a él, argumentando que su declaración sobre el asesinato de Quetz no solo era válida, sino esencial para la seguridad nacional. Algunos comentaristas conservadores y miembros de la extrema derecha expresaron su apoyo incondicional, elogiando a Trump por llamar la atención sobre problemas que, según ellos, habían sido ignorados por administraciones anteriores. El asesinato de Nicholas Quetz fue visto como una prueba más de los riesgos que representa la inmigración ilegal y la influencia de los carteles, en línea con las preocupaciones que Trump había hecho centrales en su plataforma política. Un comentarista conservador tuiteó: "Trump es el único que dice la verdad. La frontera está completamente abierta, y tragedias como esta seguirán ocurriendo a menos que actuemos. Descansa en paz, Nicholas. Tu muerte no será en vano". Para sus seguidores, el enfoque de Trump en el muro fronterizo no era solo una postura política, sino una necesidad moral. Para ellos, sus comentarios sobre la construcción inconclusa del muro y su conexión con la muerte de Quetz solo reforzaban su creencia de que Trump era un protector de las familias estadounidenses. En el otro lado del espectro político, los críticos no tardaron en condenar las acciones de Trump. Muchos vieron sus declaraciones y la atención mediática que generaron como oportunistas y faltas de respeto. Figuras destacadas del Partido Demócrata, como el senador Chuck Schumer, criticaron a Trump por utilizar a una familia en duelo como una herramienta política. Schumer argumentó que, si bien el problema de la violencia de los carteles necesitaba atención, los comentarios de Trump sobre la muerte de Quetz fueron profundamente insensibles. Schumer declaró: "Esto no se trata de construir un muro, se trata de la pérdida de una familia. Lo que ha hecho Donald Trump es explotar ese dolor para su propio beneficio político, y eso es imperdonable". Las voces progresistas en las redes sociales amplificaron este sentimiento, haciendo que hashtags como "detengan la explotación" se volvieran tendencia mientras los usuarios compartían su frustración por lo que consideraban una estrategia política inapropiada. Muchos creían que Trump estaba más enfocado en su campaña de 2024 que en ayudar a la familia Quetz a sanar. Además, expertos en seguridad y migración expresaron sus preocupaciones sobre la retórica de Trump. Señalaron que centrarse únicamente en el muro fronterizo, como lo hizo Trump en sus declaraciones, ignoraba las complejidades más amplias de la violencia de los carteles, que se agravan con problemas como el tráfico de drogas y el crimen organizado. En el lado republicano, algunos líderes se encontraron en una posición delicada. Aunque muchos políticos del Partido Republicano repitieron los llamados de Trump a fortalecer la frontera y continuar apoyando el muro, fueron más cautelosos al respaldar públicamente su manejo del caso Quetz. Figuras como el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, evitaron apoyar por completo las declaraciones controvertidas de Trump. Un asesor, que habló de forma anónima, comentó que la retórica de Trump podría ser demasiado polarizadora para muchos republicanos.
Por otro lado, algunos republicanos de alto perfil expresaron abiertamente su incomodidad. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, conocido por su postura firme sobre la inmigración, pidió investigaciones más completas sobre la violencia de los carteles, pero evitó vincular directamente la muerte de Quetz con el debate del muro fronterizo. La indignación pública también se manifestó en protestas y declaraciones de grupos defensores. Muchos estadounidenses, particularmente aquellos cercanos a la familia Quetz, expresaron su enojo a través de demostraciones públicas. En ciudades como Washington, D.C. y Nueva York, se organizaron pequeñas protestas pidiendo un discurso político más responsable frente a tragedias personales. Activistas de organizaciones de derechos de los inmigrantes también hablaron en contra de Trump, condenándolo por usar la muerte de Quetz para reforzar políticas fronterizas divisivas e incendiarias. El manejo de Trump sobre la tragedia de Quetz reflejaba similitudes impactantes con controversias anteriores en su carrera. Por ejemplo, en 2016, durante la campaña presidencial, Trump fue duramente criticado por explotar las muertes trágicas de miembros del servicio militar estadounidense y víctimas de ataques terroristas para reforzar su postura de mano dura contra el crimen y la inmigración. De manera similar, sus comentarios sobre las protestas en Charlottesville en 2017, cuando dijo que había gente muy buena en ambos lados, generaron divisiones y críticas por trivializar un momento de indignación nacional. Ambos casos destacaron la tendencia de Trump a politizar temas sensibles para su beneficio, a menudo sin considerar el impacto emocional en las familias y comunidades involucradas. En este caso, como en los anteriores, los detractores de Trump sintieron que había cruzado una línea, priorizando su ganancia política por encima de la decencia humana. La trágica muerte de Nicholas Quetz, víctima de la violencia de los carteles, se convirtió en un punto álgido de controversia política cuando Donald Trump utilizó el incidente para, una vez más, impulsar su agenda de inmigración estricta. Las declaraciones de Trump, vinculando la muerte de Quetz con la construcción inconclusa del muro fronterizo, provocaron reacciones inmediatas de críticos que lo acusaron de explotar la tragedia con fines políticos. Por otro lado, los partidarios de Trump vieron sus comentarios como un llamado necesario para fortalecer la seguridad fronteriza. Sin embargo, la indignación pública, las protestas y las críticas desde ambos lados del espectro político dejaron en claro que las acciones de Trump eran profundamente polarizadoras. Muchos consideraron su comportamiento como absolutamente repugnante, particularmente por su aparente falta de empatía hacia la familia afligida. En lugar de ofrecer consuelo o centrarse en las complejidades de la violencia de los carteles, la retórica de Trump parecía priorizar sus intereses políticos, transformando una pérdida personal en un punto de discusión para su campaña. Esta estrategia llevó a una condena generalizada de aquellos que sentían que la tragedia estaba siendo manipulada con fines electorales, acusándolo de insensibilidad y oportunismo. Al comparar este incidente con controversias pasadas, es evidente que el patrón de Trump de politizar temas delicados, ya sean muertes trágicas o protestas divisivas, ha alienado repetidamente a grandes sectores del público estadounidense. Su enfoque en inflamar tensiones, en lugar de fomentar la unidad, sigue profundizando la división entre sus seguidores y detractores. ¿Qué opinas sobre la respuesta de Trump a la muerte de Nicholas Quetz? ¿Fue una explotación insensible de una tragedia o simplemente un llamado necesario a enfrentar una crisis nacional? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte para más actualizaciones.